La Asamblea se instaló 6 meses después de la muerte cruzada para designar a sus autoridades y eligió a Henry Kronfle como presidente. El excomandante de la policía y exministro Patricio Carrillo no pudo posesionarse como asambleísta nacional y su curul fue ocupada por Natalie Morillo. Una sentencia de la Corte Constitucional establece que un juicio político no podrá ser suspendido por medidas cautelares presentadas ante un juez. El Clan del Golfo obtuvo $57 millones entre enero y noviembre por los pasos de migrantes en la selva del Darién, según la organización Human Rights Watch. Hola amigos, buenas tardes. Los ojos están puestos en la nueva Asamblea Nacional este viernes. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. El Legislativo sesiona para elegir a sus autoridades. Asamblea. Mayoría sin rumbo claro. Henry Kronfle fue elegido como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Con 128 votos a favor, el social cristiano estará al frente del Legislativo durante 18 meses. Patricio Díaz sigue la ceremonia inaugural. Así es, Henry Kronfle fue electo presidente de la Asamblea Nacional con la mayoría que estaba prevista: la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN, el partido o el bloque de gobierno, además de otros legisladores. Hubo solo 9 abstenciones que corresponden a Pachacutic y a algunos legisladores independientes. En efecto, fue Vicente Tayano quien mocionó el nombre de Henry Kronfle, resaltando la necesidad, dijo, de coincidencias y que podría direccionar esas coincidencias en la Asamblea Nacional. El presidente ahora de la Asamblea Nacional, después de estos festejos, de estos saludos de quienes lo respaldaron, se presentó ante quien dirige la sesión, que es Pierina Correa, quien dirigía la sesión hasta ese momento como la legisladora más votada, para hacer el juramento correspondiente, el juramento de ley. Recordemos que quienes dirigieron esta sesión fueron Pierina Correa como la legisladora más votada, también Valentina Centeno, que es de ADN, no estuvo Patricio Carrillo por los problemas que él tiene en cuanto a la inhabilitación, y estuvo reemplazándola otra legisladora de Construye, quien tiene el segundo lugar como más votada en esa organización política. Escuchemos el juramento del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Fabián Kronfle Cosaya, jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan. Caso contrario, os juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Luego el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se dirigió a los legisladores y al país y agradeció tanto a su familia como al Partido Social Cristiano y al presidente de la República, Daniel Noboa. En este discurso que dio el primero como presidente de la Asamblea, él también resaltó que no permitirá la intromisión de funciones y habló de no politizar la justicia ni judicializar la política. Además, señaló algunos de los principios que llevará como presidente de la Asamblea, dando prioridad a ciertos temas en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, y también a las leyes que vengan por parte del Ejecutivo. Escuchemos a Henry Kronfle. Hemos dado un primer paso de madurez y responsabilidad. Repito, un primer paso de madurez y responsabilidad con el país, para generar la gobernabilidad que se requiere, anteponiendo las coincidencias y manteniendo nuestras discrepancias. Este compromiso no incluye y jamás puede incluir la intervención en asuntos que competen exclusivamente a la función judicial.
porque no se debe politizar la justicia ni judicializar la política. A los proyectos económicos del Ejecutivo les daremos la celeridad que ameritan, lo propio con los que están listos para segundo debate y aquellos que vengan priorizados de las diferentes bancadas legislativas. En cuanto a la fiscalización, vamos a ejercerla con responsabilidad y seriedad, sin temor ni favor y sin circo ni show. Bueno, hace pocos minutos también fue electa la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Se trata de Viviana Veloz del partido Revolución Ciudadana, de la Revolución Ciudadana. Ella obtuvo 99 votos a favor, 24 votos en contra y 14 abstenciones. Los votos en contra vendrían de la bancada de Construye. Ella fue posesionada también por el nuevo presidente y después vendrá la elección de la segunda o segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que recaerá, de acuerdo a lo que implica esta alianza entre las organizaciones políticas, en ADN, en la bancada oficialista. En principio se había mencionado a Valentina Centeno, pero ella dio a conocer que prefería direccionar los proyectos de ley del Ejecutivo en una de las comisiones económicas, así que estamos a la espera de conocer el nombre del oficialismo que sería parte de esta segunda vicepresidencia. Posteriormente se verán los 4 vocales del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, uno por bancada, en este caso Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, ADN, y el cuarto sería de Construye. Ellos tendrán que mocionar también un nombre. No se cierra ahí el tema de las designaciones, porque vendrá luego la designación del secretario de la Asamblea y del prosecretario. Es decir, todavía hay algunas definiciones que se tienen que tomar aquí en el Palacio Legislativo. Y se ha confirmado la mayoría, al menos serían 94, y de acuerdo a la designación de la primera vicepresidenta, 99 votos que podrían ser el marco de esta mayoría legislativa. Nosotros les mantendremos el detalle en nuestras siguientes emisiones. Agradecemos a Patricio Díaz por ese reporte. Y como vimos, el ingeniero mecánico guayaquileño Henry Kronfle es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Conozcamos un poco más sobre este empresario y dirigente gremial que ha dedicado los últimos 6 años de su vida también a la actividad política. Para Henry Kronfle Cosaya, la segunda fue la vencida. A este empresario guayaquileño de 51 años, devenido en político desde el 2017, le tomó 2 años y 2 gobiernos llegar a la presidencia de la Asamblea. De niño, Henry Kronfle vivió en México. Allá cursó la primaria y la secundaria. Luego fue a Estados Unidos a cursar ingeniería mecánica en la Universidad de Miami. Allá también obtuvo un diplomado en economía y una maestría en ingeniería nuclear. Según él, en esos tiempos recibió una carta de la NASA con una oferta de trabajo en el área de propulsión de cohetes, pero prefirió no profundizar en el tema y volvió al país para trabajar en los negocios de su familia antes de empezar un camino en sus empresas. Pero la política, con matices diplomáticos o empresariales, no lo abandonó. Fue cónsul honorario de México en Ecuador durante 6 años y presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, también del Comité Empresarial. La visibilidad que obtuvo terminó con la llamada del líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, quien lo invitó a saltar a la arena política. Y Kronfle dice que consultó la decisión con su familia, que la respuesta no fue inmediata. Para el nuevo presidente de la Asamblea, la palabra de su esposa es preponderante. Tiene el peso de una amistad que empezó desde que tenían 13 años y terminó en un matrimonio que suma 28 aniversarios y 3 hijos. Aquellos que lo conocen dicen que es un hombre de carácter afable y jovial, que no tiene problemas en conversar con quien sea ni en escuchar lo que sea. Ejemplo de ello son sus gustos musicales, en los que le gusta estar al día. Soldado de Bad Bunny. El corazón lo puso en la neverita, dice que este verano se queda solita. Pero hay capítulos en los que es conservador, es provida. Y en el 2019 fue uno de los legisladores que se opuso a la despenalización del aborto. Esta es la 3ª vez que llega a la Asamblea Nacional. En su segunda legislatura quiso ser presidente gracias a un acuerdo fallido con el correísmo y Guillermo Lasso. Pero pese a que le gustan las matemáticas, le fallaron los números y le faltó un voto.
Cronfle mantiene que fue una traición, el incumplimiento de un compromiso, y ahora repite como un mantra que la palabra vale más que la firma. En el 2011, desde la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil, criticaba que desde el poder político se criminalizara la figura de los empresarios y se alentara la lucha de clases. Se refería a Rafael Correa, quien detentaba el poder en aquella época. Hoy, él es su aliado. Y son sus votos los que le permiten alcanzar ese anhelo de ser el presidente de una asamblea en la que por problemas de salud casi no se lo vio en el último periodo. 600 policías desplegaron un operativo especial de seguridad dentro y fuera de la Asamblea Nacional para garantizar la seguridad de los 137 legisladores e invitados especiales. Fabiola Santana nos trae los detalles. El despliegue de seguridad inició a las 6 de la mañana dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Los francotiradores se ubicaron en dos frentes, en la parte alta del ingreso principal al Legislativo y en la terraza de la Contraloría al otro lado de la calle. Minutos después se sumó un helicóptero que se mantuvo en el helipuerto antes y durante la sesión, como parte del operativo de reacción en caso de algún ataque o emergencia. De la seguridad interna se encargaron 220 miembros de la escolta legislativa y en la parte externa 400 agentes. Una parte se desplegó en 19 puntos de acceso a las calles que dan a la Asamblea y los bloquearon con vallas. Solo en la intersección de la avenida 6 de diciembre y Tarquis se permitía el ingreso vehicular con invitaciones y en las demás el acceso era peatonal. Además de autoridades e invitados podían ingresar al perímetro del Legislativo quienes se dirigían a la Contraloría, Ministerio de Trabajo y a sus negocios, que durante la mañana no tuvieron la concurrencia normal. Fuera de esa zona estaban otros uniformados de la Unidad de Equitación y Remonta y 15 agentes de tránsito que evitaban la congestión de vehículos frente a la intervención de 6 intersecciones. Durante el evento de la posesión de la nueva asamblea no se registraron novedades. Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió el sur de Filipinas. La emergencia dejó un centenar de heridos, daños materiales, deslizamientos de tierra y cortes de energía. El pánico se apoderó de la población en Filipinas por un terremoto en el extremo sur del archipiélago, en la isla de Mindanao. Decenas de personas aterradas corrieron dentro de un centro comercial durante la sacudida. El movimiento de magnitud 6,7 dejó graves daños y destrozos. Su epicentro se ubicó a 30 kilómetros al sur de la provincia de Sarangani y tuvo 10 kilómetros de profundidad. En ciertas zonas, el mar retrocedió repentinamente y luego hubo olas moderadas, pero las autoridades descartaron una alerta de tsunami. Residentes vieron cómo una grúa se derrumbó en un edificio en construcción en la ciudad de Davao. Además, se reportaron cortes de energía y daños en decenas de viviendas, puentes y deslizamientos de tierra. Hay unos 100 heridos y todavía no se han confirmado víctimas mortales. El Clan del Golfo llena sus bolsillos con el deseo de los migrantes de cruzar la selva del Darién rumbo a Estados Unidos. 57 millones de dólares acumuló el grupo armado por cobrarle a los viajeros. Marcela Aguiñaga no asistirá a la Convención Nacional de la Revolución Ciudadana este sábado en Santo Domingo. A la misma hora convocó a un evento de la Prefectura del Guayas. Su actitud evidencia no solo su distanciamiento de la agrupación política, sino su posible salida de esas filas. Luisa María Heredia con el informe. Este sábado 18 de noviembre el Movimiento Revolución Ciudadana tendrá su convención nacional. La invitación a la militancia se extendió hace casi una semana, con estos spots en redes sociales en los que se escucha a Rafael Correa convocar, pues se trata de una actividad realmente importante para el futuro de esta agrupación política de cara a las elecciones generales del 2025. La cita es en Santo Domingo de los Sáchilas a las 10 de la mañana. Para la misma hora, Marcela Aguiñaga, quien en
octubre pasado renunció en un video a la presidencia del movimiento, citó a los medios de comunicación en una universidad de Guayaquil para el lanzamiento de un programa educativo de la prefectura del Guayas, con lo que deja claro que no asistirá a la convención. Que Aguiñaga no esté presente en ese encuentro entre correístas alimenta las dudas sobre su permanencia en la Revolución Ciudadana, que atraviesa una división interna. De hecho, su dimisión se dio después de haber sido indirectamente culpada por Pierina Correa de la derrota de Luisa González en las urnas. A partir de entonces, Aguiñaga, quien fue ministra de Rafael Correa, legisladora y hasta segunda vicepresidenta de la Asamblea como integrante del bloque de Alianza País, que era como se llamaba el movimiento antes, empezó a dar muestras de su distanciamiento. Previo a su ingreso a la sesión solemne por la provincialización del Guayas, acompañada por Daniel Noboa, hubo publicaciones y declaraciones a favor del nuevo gobierno. Un video en el que aparece junto a la tía del mandatario electo, Isabel Noboa, una crítica directa al pronunciamiento del movimiento sobre el caso de Soledad Padilla, y otra grabación que subió a sus redes sociales en Halloween, en la que deja entrever su interés por candidatizarse a la presidencia de Ecuador, una oportunidad que no ha querido darle el correísmo. De hecho, la militancia tiene claro ya que será Luisa González quien asuma la presidencia del movimiento y repite en el 2025 su candidatura, ya que es la única figura que goza de la confianza total del máximo líder de la agrupación política. Un reciente informe de Human Rights Watch revela que el Clan del Golfo, el que opera en Colombia, cobra en promedio $125 a cada migrante que desea cruzar hasta la selva del Darién. De enero a noviembre, el grupo armado pudo haber obtenido unos $57 millones por esta extorsión a desplazados y entre ellos miles de ecuatorianos, como detalla ahora Bessie Granja. Durante el último año, casi 400.000 migrantes han cruzado el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, en su viaje hacia la frontera entre México y Estados Unidos. 150.000 más que en 2022. Ecuador sigue siendo la segunda nacionalidad con más desplazados, sumando 90.000 compatriotas. Según el más reciente informe de la organización Human Rights Watch, señala que los desplazados están expuestos a grupos criminales sin que los gobiernos de Colombia y Panamá puedan evitarlo. Una de las mafias es el Clan del Golfo, un grupo armado involucrado en narcotráfico que opera en territorio colombiano y que regula las rutas que pueden usar los migrantes y solicitantes de asilo. Datos del Ejército de Colombia calculan que el Clan del Golfo obtiene en promedio $125 por cada migrante que cruza el Darién, por lo que se estima que entre enero y octubre de 2023 obtuvieron $57 millones. En medio de la ausencia de controles de autoridades en zonas rurales y fronterizas de Colombia, quienes al parecer han cedido a presiones de esta organización criminal, que genera terror entre habitantes y desplazados de estos territorios, como lo revela la investigación de Human Rights Watch. Hemos venido mapeando la forma en la cual autoridades locales, concejales, alcaldes, incluso recientemente candidatos a alcaldía a nivel local, han estado involucrados en distintos niveles del negocio. Personas que son dueños de las lanchas, que venden de alguna manera los paquetes, entre comillas, turísticos de distintos pasos, desde algunos de los puntos de salida de barcazas hacia el Darién. La organización que vela por los derechos humanos hizo un llamado a los estados y a los actores internacionales a adoptar medidas para hacer frente a estos abusos. Hay preocupación en más de 300 familias de una urbanización en Guayaquil, donde detectaron la presencia de 5 cocodrilos. Diego Cuenca informa que los reptiles ahora están siendo monitoreados constantemente y las autoridades piden evitar agresiones. Desde septiembre, cámaras trampa empezaron a captar cómo este cocodrilo se acercó al límite de una urbanización de Vía a la Costa en Guayaquil. Pero no fue el único. Actualmente ya son 5 los que aparecieron. Eso causó preocupación en las 320 familias de la ciudadela Portofino, que está ubicada al pie de la reserva Manglares del Salado, donde habitan esas especies
El asunto es que están en su hábitat. Nosotros hemos llegado a invadirlos a ellos. Procedimos a construir aproximadamente 800 metros de cerramiento perimetral para proteger a su vez a la especie y proteger a nosotros como residentes. Por esa alerta, la organización Keeping Science empezó un monitoreo y ha podido determinar que los reptiles miden hasta 3 metros de longitud. Su biólogo estima que hay más a lo largo de las 10.000 hectáreas de esa reserva, que está cerca de al menos 60 ciudadelas privadas, que ahora tienen que aprender a convivir en el hábitat de animales silvestres, porque también están cerca al bosque protector Cerro Blanco. Cierta actitud reacia a tener cocodrilos como vecinos, sin embargo esa es la idea de nosotros, hacer esa educación ambiental, de que estos animales son parte del hábitat el cual estamos de alguna manera invadiendo. El pasado 31 de octubre hallaron otro cocodrilo al pie de la urbanización Belo Horizonte, también en vía a la costa. Ese reptil estaba poniendo huevos. Según el Ministerio de Ambiente, es temporada de anidación para esas especies, conocidas como lacosta. Su supervivencia en Ecuador está considerada en estado crítico. El ejército de Israel encontró muertas a 2 de las rehenes que fueron secuestradas por milicianos de Hamas en la incursión terrorista del 7 de octubre. Se trata de una mujer de 65 años y de una soldado israelí. Ambas fueron llevadas a la fuerza a territorio palestino junto a otras 236 personas de las que no hay señales hasta ahora. En el más grande hospital de Gaza, Al-Shifa, los soldados continúan revisando cada espacio, hallan cargas explosivas, armas y aseguran que hasta ahora no se han registrado enfrentamientos dentro de este centro médico, pero sí en los alrededores. Fue así que militares israelíes encontraron cerca del sitio los cuerpos de 2 rehenes secuestradas. Una de ellas es Judith Weiss, de 65 años y madre de 5 hijos. Su cadáver fue descubierto junto con equipo militar de Hamas, incluyendo fusiles de asalto y lanzacohetes. No está claro cuál fue la causa de su muerte todavía. El día de la irrupción de Hamas, el 7 de octubre, ella estaba en casa con su esposo, quien fue asesinado por los terroristas. También encontraron el cuerpo de una soldado de 19 años, identificada como Noa Marciano. Tampoco hay detalles de las circunstancias de su deceso. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que han comenzado ya con la segunda fase de esta ofensiva militar terrestre y que la parte norte de Gaza está bajo control. Además, siguen bombardeando todo tipo de estructuras como casas, escuelas y mezquitas y continúan mostrando videos de cada uno de estos lugares, donde muchas veces se esconden los miembros de Hamas o donde mantienen guardado su armamento. En una nueva entrega de Ecuaterra les hablaremos sobre los humedales. Estas áreas son importantes para el ecosistema y proveen a las ciudades de agua. Por eso el Estado y las comunidades hacen un esfuerzo importante de protección. Carla Delgado fue hasta el límite entre Pichincha y Napo, donde están ubicados los humedales Ñucanchi, Turupamba, y ahora nos cuenta más. Son los humedales Ñucanchi y Turupamba, ubicados en la reserva Cayambe-Coca entre las provincias de Pichincha y Napo, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Este ecosistema hídrico abarca 12.000 hectáreas y se compone de 81 lagunas. El Estado y las comunidades aledañas han garantizado su conservación al declarar a la zona como área protegida. Son claves en los suministros de agua dulce y recargas de aguas subterráneas. Además, mitigan el cambio climático. En épocas de lluvia ayuda a captar todo lo que es la recarga hídrica que nace desde las lluvias en la parte alta. Entonces esta las almacena y en las épocas secas ayuda a distribuir de forma equitativa al resto de lagunas que existen en el sector. Estos humedales abastecen con el 75% de agua a Quito. Entre sus lagunas destaca la Isla del Amor por su forma de corazón. Es una de las más visitadas. También está la Laguna de Sucus, que por su extensión aporta al sistema hídrico de Papayacta.
Todo el ecosistema permite la generación de líquido. Los pajonales que cubren el área son captadores naturales y almacenan agua en estas almohadillas. Entonces, una vez que almacenan en la parte interna, logra distribuir de forma equitativa el resto de sistemas hídricos que están cuenca más abajo. Los humedales además cumplen otra función. Son el hábitat de especies, entre estas el oso de anteojos, la danta, que es uno de los mamíferos más grandes y que puede llegar a pesar más de 300 kilogramos. También están los lobos de páramo, como este, que al sentir la presencia humana no duda en acercarse. También la flora resalta. Plantas típicas de los páramos, como la chuquiragua o estas denominadas manzanitas. La reserva también está amenazada por los ingresos clandestinos. Esto, aunque el parque cuenta con guías especializados para recorrerlo. Sin embargo, esto no empaña la extraordinaria labor de conservación de este importante sistema hídrico, que tiene un paisaje sin igual. Que no deja de sorprender por su belleza. La oferta de proyectos inmobiliarios cierra este año con la Feria de la Vivienda Clave en Quito. La muestra, que exhibe 140 tipos de propiedades, estará abierta al público hasta el próximo domingo. Lo que llamó la atención de los organizadores de esta vez es que son los más jóvenes los que buscan obtener su primera propiedad. Personas entre 30 y 40 años para los que se ofrecen proyectos atractivos. Ahora los jóvenes quieren independizarse muy temprano, pues la oferta se ha adaptado a esa demanda. Si ese joven no puede pagar, no puede endeudarse para comprar un apartamento de 150 metros, entonces la oferta lo que ha hecho es achicar los tamaños. La tendencia que manda son estos departamentos tipo estudio, es decir, monoambientes, de 30 y 40 metros cuadrados. Como una habitación de hotel. Entonces simulan este ambiente en donde tienes todo unificado, no tienes división de paredes. La idea es que si tienes alguna visita o recibes tus amigos, puedes utilizar todo esto en el área social y ya en tu departamento puedes simplemente estar tú. Aseguran que la mayoría de jóvenes eligen departamentos para vivir. Esto porque, según explican, el concepto de residencia ha migrado hacia barrios verticales. En los exhibidores también llama la atención estos anuncios, como departamentos para los solteros, incluso para quienes no han contemplado tener hijos. Nosotros tenemos aquí 3 tipos de unidades. Tenemos las mini suite desde los $69,000 y tenemos como máximo el departamento de 2 dormitorios. ¿Por qué? Porque si es que construimos 2, 3, 4 dormitorios, ya invitamos a otro segmento que no es el nuestro. La idea, dice, es que a pesar de que los departamentos sean cada vez más pequeños, el edificio tenga diversidad de entretenimientos, incluso salas de coworking, para quienes se quedaron en la modalidad de teletrabajo. También los proyectos de tipo social son los stands más visitados. En este rango están inmuebles de hasta $80,100, con una entrada del 5% del valor del inmueble, a un plazo de 25 años, con una tasa del 5% anual. Y retomamos la información de la Asamblea Nacional, en donde se realiza la sesión inaugural y de elección de sus autoridades. Patricio Díaz, ¿qué pasó con la segunda vicepresidencia? Te preguntamos otra vez. Estefi, la segunda vicepresidencia recayó en Egner Recalde, legislador de ADN, de esta alianza de gobierno que tiene 25 legisladores. Él fue posesionado y recibió 130 votos a favor. Recordemos que Egner Recalde ya fue parte del periodo anterior. Él incluso fue sometido a un proceso dentro del Pleno por una acusación que recibió de presunto cobro de diezmos, pero fue absuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional y con el respaldo del Partido de la Revolución Ciudadana. Ahora también se ha designado a la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa y es Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana. Recibió 101 votos a favor. Vendrán las otras designaciones de las vocalías, que son en efecto de ADN, también del Partido Social Cristiano y de Construye. Después vendrá la designación del secretario general y del prosecretario. En cuanto a las comisiones, les ratificamos, el día domingo sería la sesión
de la designación de las 15 comisiones y también ya habría acuerdos en la mayoría respecto de las presidencias y vicepresidencias de estas mesas legislativas. Oportunamente les daremos a conocer ese detalle. Y en carros de lujo o en bicicleta, con traje sastre o vestidos de gala, llegaron los asambleístas a la sesión inaugural del Legislativo, que los recibió con la alfombra roja. Francisco Garcés estuvo en el sitio y tiene un informe. Jonathan Parra dice que no perderá su esencia pese a haber asumido una curula en la Asamblea, y lo quiso demostrar desde el primer día. A la sesión inaugural llegó en su bicicleta eléctrica, vistiendo los zapatos y el pantalón de su traje azul y una impecable guayabera blanca. Se quitó el casco a un paso de la entrada, en donde la escolta policial y el personal de protocolo esperaban a cada legislador para guiarlo por el estricto protocolo de la alfombra roja. En el punto hubo de todo, desde el asambleísta que llegó solo y caminando, quienes se quedaron a saludar y conversar con sus nuevos colegas, y quienes llegaron en autos de alta gama exhibiendo su nueva investidura. Los teléfonos celulares de los asistentes o familiares fueron la herramienta para inmortalizar el momento, así como el mensaje en video de última hora que Giovanni Benítez dejó grabado para sus hijas que no le pudieron acompañar. Si por algo se diferencia la nueva asamblea con las anteriores, es la juventud de algunos de sus representantes. Ami Gende, de 24 años, hizo gala de su cultura sáchila. Se vistió de arcoíris que lo llevó en el cabello y en su tunán, y se pintó las montañas y a su familia en el rostro. La imbabureña Lucía Pozo dijo que lleva la política en la sangre, mientras su padre, Antonio Pozo, 5 veces diputado, a su lado miraba desde lejos el recinto legislativo, como rememorando sus tiempos en ese edificio, aunque no los quiere repetir. Varios de los asambleístas de Construye prefirieron reunirse en la calle antes de entrar al legislativo, solo después de colocarse un lazo negro como símbolo de luto por el asesinato de Fernando Villavicencio, mientras que Henry Kronfle, quien horas después sería electo presidente de la asamblea, quiso pasar desapercibido, pero no lo logró porque llegó acompañado de casi una decena de asistentes y colaboradores.